King Crimson es sin duda una de las bandas más importantes de la historia del rock progresivo. De hecho, es tan relevante que el paso del tiempo los ha colocado en un lugar que trasciende el género. Se ha convertido en un referente de la expansión de las posibilidades del lenguaje del rock y se situó en una atalaya privilegiada en la frontera entre la música de vanguardia y la de masas. Su primer álbum es de importancia capital en el establecimiento del rock progresivo como género, de tal influencia que bandas como Genesis o Yes tenían a King Crimson como referente, lo máximo a lo que se podía llegar. Y una de las características más influyentes de esta banda fue la forma de incorporar ciertos elementos propios de la música clásica y académica, que tanta importancia tuvieron en la identidad de muchas de las bandas clásicas de rock progresivo. Y eso es lo que voy a hacer en esta serie de vídeos, analizar algunos de los aspectos más influyentes de la música clásica en el sonido de King Crimson. Hablar de influencia clásica en la música puede ser algo por una parte muy obvio y por otra muy ambiguo. Voy a centrarme en aspectos más concretos que de alguna manera han determinado el sonido de King Crimson de forma reconocible en todas sus etapas, donde vamos a ver cómo algunas características iniciales son comunes a muchas agrupaciones de rock progresivo y cómo según evoluciona la banda se asientan otras que son únicas e inconfundibles. En cualquier caso, en esta primera época destacan más esos elementos comunes a todo el género progresivo, teniendo en cuenta que en muchos casos es King Crimson la banda que inspiró a los demás a seguir sus pasos. En los comienzos de la banda llaman la atención algunos aspectos comunes con otras agrupaciones de la época, por lo menos a la hora de implementar esos elementos de la música clásica. Uno de ellos es la búsqueda de un sonido orquestal, que ayudará a ampliar tímbricamente la formación clásica de rock y también enriquecer las armonías. Y para esto introdujeron distintos tipos de teclados, pero en este caso destaca uno muy particular precisamente por cumplir con esa finalidad orquestal, el mellotron. Este instrumento estaba compuesto por una serie de cintas con grabaciones de cada nota por instrumentos de cuerda o vientos asignados a cada tecla. Utilizaba un mecanismo analógico de activación de la cinta cada vez que se pulsaba la tecla, del mismo modo que hoy en día lo hace un teclado digital con un sonido sampleado. A finales de los 60 bandas como The Moody Blues lo popularizaron y King Crimson lo convirtió en uno de los elementos más identificativos e influyentes de su sonido, cosa que además causó un gran impacto en su primer álbum, In the Court of the Crimson King. Este sonido orquestal tan destacado en temas como I Talk to the Wind, Epitaph o sobre todo el tema homónimo del disco, se combina con las influencias también muy patentes del jazz en temas como 21st Century Schizoid Man o Moonchild. Este equilibrio entre ambas influencias sería una constante en gran parte de la carrera de la banda y otro elemento muy identificativo. Pero a la hora de hablar de la influencia de la música clásica en el sonido orquestal del mellotron, la pieza más paradigmática es la que cerraba su segundo álbum, In the Wake of Poseidon. Hablo del tema The Devil's Triangle. Este tema es una versión de Marte, de la suite Los planetas de Gustav Holst, Mars. Una pieza con la que Robert Fripp nunca estuvo del todo satisfecho, tal y como se grabó en este álbum, y que a pesar de no ser todo lo consistente que este deseaba, se trata de una adaptación que yo creo que aportaba algo diferente, más oscuro y potente, y en parte gracias a las peculiaridades del mellotron, donde además brilla la presencia del piano free de Keith Tippett. Aportando una vez más esa mezcla clásica jazz tan natural del sonido crimsoniano. En esta pieza también es interesante el contraste entre los sonidos de cuerdas y los de viento metal del propio mellotron. Y aquí además podemos encontrar otros elementos identificativos del sonido de la banda y de la influencia clásica, como la breve introducción del collage con citas de otras obras, y sobre todo el recurrente uso del tritono. ¿Qué es el tritono? Pues se trata de un intervalo de 3 tonos de distancia entre dos notas que cuando suenan de forma simultánea generan una disonancia muy particular, que durante siglos fue un condicionante fundamental en la composición. Y es que los compositores tenían la premisa de evitarla a toda costa. No en vano esta disonancia se bautizó como Diabolus in Musica, pues The Devil's Triangle está plagada de tritonos.
Pero lo cierto es que no es exclusivo de esta composición, que por otra parte es de Holst, sino que forma parte de la identidad sonora de King Crimson y es uno de los recursos armónicos que hace que en esta banda predomine más la disonancia que en otras como Yes, Genesis o Camel. Este mismo álbum es muy representativo de otro aspecto muy importante en el rock progresivo y de forma especial en King Crimson, la obra conceptual. Si bien King Crimson no tiene álbumes con una concepción narrativa, es decir, con una historia que contar, sí que tiene una idea concreta que aglutina las obras de forma consciente y premeditada, basándose en elementos tanto musicales como extramusicales. En In the Wake of Poseidon, siguiendo la línea marcada por el primer álbum, cada una de las canciones que componen el disco cumplen una función estructural coherente. Aquí el contraste entre la calma y la agitación es algo obvio, tanto en el orden de las piezas como en el título, por ejemplo, de las tres partes de Peace, Paz, cuya última sección además acrecenta su función de contraste con The Devil's Triangle, que por otra parte, además de basado en Marte, el planeta, era el dios romano de la guerra y paz. O incluso encontramos la función de equilibrar los caracteres contrastantes del álbum con el tema homónimo, que incluye una parte llamada Libra's Dim. Este título tan elocuente simboliza esa función de equilibrio central de la obra, porque Libra es el símbolo del zodiaco del equilibrio, representado por la balanza. Esto por no entrar en la enorme carga simbólica de la obra, desde la portada a las letras, o incluso la relación tonal entre las piezas y su orden en la obra. Pero bueno, esto da para un vídeo solo dedicado a este álbum. Otro elemento muy identificativo de la música de King Crimson, sobre todo en los 4 primeros álbumes, es el enorme rango dinámico. Es decir, la diferencia entre la nota más suave y la más fuerte, que es tan amplia como la que pudiera haber en una orquesta a la hora de abordar una pieza del repertorio romántico. O al menos esa es la intención. Obviamente es un aspecto que de alguna manera es común a las producciones del rock progresivo de los 70, pero que en estos álbumes de King Crimson cobra especial relevancia, como ocurre en la siguiente etapa de la banda, con los álbumes Lizard y Island, donde tienen mayor presencia los instrumentos acústicos y además están esos riffs de guitarra cercanos al hard rock y todo esto refuerza ese contraste de dinámica. Y es que estos discos están producidos para ser escuchados en un equipo de alta fidelidad, no en el coche o los altavoces del ordenador. Y yo creo que esta es una de las razones por las que muchos oyentes no llegan a conectar con los discos de esta etapa. Así que yo recomendaría hacer una reescucha con otra predisposición, con el volumen necesario y apreciando la obra en su conjunto. Y obviamente la elección de los instrumentos tampoco es baladí. En Lizard tenemos además de los habituales saxo y flauta, la corneta, el trombón, el oboe y el corno inglés. Precisamente en la suite Lizard es donde podemos escuchar a este conjunto instrumental, con una clara referencia al bolero de Ravel en la sección bolero. Y donde también se vuelve a hacer patente ese diálogo interestilístico entre la clásica y el jazz. Esta fusión de estilos se acentúa en el siguiente álbum, Island, donde tenemos todos los elementos previamente mencionados y además encontramos el tema Prelude, Song of the Ghouls. Una pieza muy inspirada, interpretada por una orquesta de cámara de cuerdas y un oboe como solista, de modo que nos encontramos con un tema de estilo, ¿cómo llamarlo?, neoclásico posmoderno. En cualquier caso es música clásica, no rock, eso está claro. Es una pieza que en cualquier otro disco estaría fuera de contexto, pero que en este caso, dada la concepción general de la obra y el peso que tiene el contraste en la estructura y entre las distintas partes en dinámica, instrumentación y estilo, le da un sentido pleno. Esta forma de concebir la música como concepto que trasciende la mera compilación de canciones es una característica típica del rock progresivo e incluso forma parte de esa concepción artística del rock en general de los 70, pero que probablemente nadie la llevó tan lejos como King Crimson en tantos planos durante aquellos años, a pesar de que nunca publicó una obra conceptual a nivel narrativo. Bueno, si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, suscríbete y no te pierdas los demás vídeos dedicados a la influencia de la música clásica en el sonido de King Crimson. ¡Hasta la próxima!